Nos acompaña el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. Ayer mi sobrina de 17 años se fue a Europa para ir a la universidad. Y mientras estaba haciendo las maletas, su madre, Amarilis, mi nuera, se dio cuenta de que había metido una Biblia en su maleta. Y Amarilis sintió curiosidad por ello. Y ella le preguntó y Zoe le dijo, quiero vivir como Charlie Kirk. Hay millones y millones de jóvenes en todo el país que se sienten inspirados, que ahora quieren vivir como Charlie Kirk. Y eso es algo grandioso para nuestro país. Conocí a Charlie por primera vez en julio del año 2000. Fui a su podcast y creo que ambos nos acercamos con mucha cautela en ese momento. Pero al final del podcast éramos almas gemelas, éramos hermanos espirituales. Y éramos amigos. Y durante los siguientes años nuestra amistad floreció. Él terminó siendo el principal artífice de mi unificación con el presidente Trump, lo cual hice mi respaldo en el meeting de Turning Point en Scottsdale. Y él fue quien puso las bengalas en el escenario cuando lo sacudí. Un gran espectáculo, pero la misión principal de Charlie Kirk era Jesús, pero también la libertad de expresión, y él las veía como entrelazadas. Él pensaba que la conversación era la única manera de lograrlo, era la única forma en que íbamos a sanar nuestro país. Teníamos que aprender a hablar entre nosotros sin vitriolo, sin veneno, sin ira. Teníamos que ser capaces de escuchar ideas. Teníamos que poder decir lo que pensamos sin ser crueles. Y hablar entre nosotros a través de esta división. Es la única manera. Y la polarización que ahora es impulsada por estos algoritmos y por todas estas otras fuerzas en nuestra sociedad. Y en esa primera conversación que tuve con él hablamos mucho, tuvimos una conversación muy amplia. Hablamos principalmente sobre la primera enmienda. Hablamos sobre el hecho de que nuestros fundadores pusieron la libertad de expresión en la primera enmienda porque todos los demás derechos dependen de ella. Un gobierno que puede silenciar a sus opositores tiene licencia para cometer cualquier tipo de atrocidad. Estábamos hablando específicamente de lo que ocurrió durante la pandemia. Una vez que el gobierno se dio cuenta de que toleraríamos la censura, fueron tras toda la Constitución, inmediatamente. Inmediatamente nos quitaron el derecho de reunión, el derecho de la primera enmienda, con las regulaciones de distanciamiento social. Cerraron el derecho de la primera enmienda a la libertad de culto al cerrar todas nuestras iglesias durante casi un año. Y mantuvieron las licorerías abiertas como negocios esenciales. Fueron tras nuestro derecho de la quinta enmienda. Para socavar nuestros derechos de propiedad, cerraron 3.5 empresas sin el debido proceso, sin compensación justa. Fueron tras nuestro derecho de la séptima enmienda a juicios con jurado, al convertir categorías enteras de negocios en algo que podemos conocer, por más tiempo pronto sin importar lo que nos hicieran.
Fueron tras la cuarta enmienda el derecho a la protección contra registros e incautaciones injustificados, con todas estas regulaciones de distanciamiento social que nos obligaban a mostrar nuestros registros médicos antes de poder ir a trabajar, antes de que pudiéramos entrar a un edificio público o a un avión o disfrutar de otros derechos constitucionales. Y Charlie, más que cualquier otra figura en nuestro país, lideró la resistencia que ha restaurado la libertad de expresión en esta nación. Y él construyó este movimiento, ustedes, que se va a asegurar de que eso nunca, jamás vuelva a suceder. Cuando mi hermano David murió, tuve una conversación con mi madre, quien ya había pasado por más que su cuota de pérdidas y tragedias. Y le pregunté, le dije, ¿acaso todo ese vacío que dejan en ti cuando mueren alguna vez se hace más pequeño? Y ella dijo, no, nunca se hace más pequeño, pero nuestro trabajo es hacernos más grandes alrededor de ese vacío. Y así lo hacemos. Tomando las mejores virtudes y rasgos de carácter de la persona que perdimos y usando disciplina, autocontrol y práctica, integrando esos rasgos de carácter en nuestro propio carácter. Al hacer eso, nos hacemos más grandes y el vacío se vuelve proporcionalmente más pequeño. También le damos a esa persona una especie de inmortalidad porque ahora vive en nosotros, las mejores partes de ellos ahora viven en nosotros. En una de mis conversaciones, y Charlie era un objetivo, un entorno rico en virtudes. Todos podemos pensar en algo extraordinario. En su amor por la familia, su amor por Dios, su amor por la libertad de expresión, su reverencia por este país, su creencia de que somos una nación ejemplar. Somos únicos en la historia. Somos la única nación con este tipo de constitución. En Europa ya no tienen libertad de expresión. Aquí la tenemos y somos el faro de la humanidad para el resto del mundo. Todas esas visiones, su misión de preservar esas cosas, su amabilidad, su gentileza al hablar con personas con las que no estaba de acuerdo, son cosas que todos necesitamos aprender para integrarlas en nuestras propias vidas. Y como dijo Tulsi, necesitamos acercarnos con amor a las personas del otro lado que están dormidas y que tienen demasiado miedo, están demasiado asustadas y demasiado controladas para entender lo que están perdiendo. Y necesitamos proteger esas cosas hasta que despierten. Y una vez tuve una conversación con Charlie en la que hablábamos sobre el peligro que ambos enfrentamos al desafiar intereses arraigados. Y él me preguntó si tenía miedo de morir. Y le dije que hay cosas mucho peores que morir. Y uno de esos... La principal causa entre nosotros es perder nuestros derechos constitucionales y tener a nuestros hijos criados en la esclavitud. Y le dije en ese momento, a veces nuestro único consuelo es que podemos morir con las botas puestas. Podemos morir luchando por estas cosas. Charlie dio su vida para que el resto de nosotros no tuviéramos que sufrir destinos peores que la muerte. Ahora es nuestro deber y Él ya no está aquí para guiarnos, lanzarnos y llenar ese vacío y ganar esta batalla por nuestro país, por Dios y por nuestras familias. Gracias.
Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.